Le voy a pedir a mi hermano Luis, siervo de Dios, que él nos dirija en una oración, invocando al Señor que sea su Espíritu Santo el que hable a nuestras vidas en esta tarde. Así que, hermano Luis, ¿nos puede dirigir en esta oración? Claro que sí, hermano, con mucho gusto. Bueno, pues vamos a ponernos en manos del Señor para que todo esto sea entendible y sea de beneficio para cada uno de nosotros. Padre Santísimo, llamado Señor, nos ponemos en tus benditas manos, Padre mío, y antes te agradecemos el que tú nos permitas servirte, Señor, en este momento. Te pido, Padre eterno, que tú abras el entendimiento y le des sabiduría a cada uno de mis hermanos que se estén conectados, escuchándonos, viéndonos, Señor, en este estudio bíblico. Te pido, Padre eterno, que tomes la vida de mi hermano Felipe, Señor, para que seas tú quien hable por voz de él, Señor. Que seamos un vaso escogido por ti, Padre Santísimo, para que podamos dar tu palabra, Señor. Ya que esto que hemos preparado, Padre mío, ha sido inspirado por ti, Señor. Gracias te damos, mi Dios, y te pedimos, Padre Santísimo, que tú estés en el hogar de cada uno de mis hermanos que nos está escuchando, que nos está viendo, Señor, y que sea de entendimiento y de beneficio para ellos. Te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermano, pues comenzamos. Comienza el maestro Felipe. No, hombre, ¿cuál maestro? Hermano, pues bueno, pues hace un momento les comentábamos, vamos a tener esta serie de estudios este año de gracia 2024, así que le recomendamos, hermano, querido amigo, a que usted tenga ahí a la mano su Biblia, sus apuntes. Acuérdese, hermano, que estamos en un formato de estudio, entonces usted también puede comentar, a lo mejor hacer alguna observación, alguna participación, hermano, y pues será de edificación también para nuestras vidas. Tenemos una pequeña presentación, hermano, muy sencilla, que va a ayudarnos, a apoyarnos en esta parte de el trabajo que se va a estar realizando en pues en esta tarde, hermano. Fíjese que vamos a tener esta serie de evangelismo. Se nos ha encomendado al menos estos dos domingos, el día de hoy y el próximo domingo, se va a estar hablando, hermano, acerca de cómo evangelizar, de la importancia del evangelismo y más ahora que, hermano, Maranata, Cristo viene, hermano. Entonces, ¿cómo poder evangelizar? ¿Cuál es la importancia de que estemos, pues, al pendiente de esta parte, que no solamente nos ensimismemos o solamente digamos, bueno, pues yo ya conozco, yo ya soy salvo, sino en esa gran comisión que se nos ha encomendado. Entonces, vamos a estar hablando estos dos domingos con la ayuda del Señor acerca de cómo evangelizar. Por eso aquí hemos puesto eh, parte uno, porque dentro de 8 días, si el Señor así nos lo permite, mis hermanos han de hablar en una segunda parte. Y bueno, vamos a estar hablando, hermano, acerca del evangelismo y tenemos como base bíblica este texto que se encuentra en Mateo 4:19. La palabra del Señor dice, usted lo puede leer allí, dice, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Esto lo encontramos, hermano, en esta versión de la Reina Valera 1960. Pero fíjese, hermano, querido amigo, mi querido hermano Luis, que en la parte, en otra versión, este mismo texto me llamó mucho la atención, porque dice la escritura, este mismo texto, hermano, dice, Jesús les dijo, síganme. En lugar de pescar peces, les voy a enseñar a ganar seguidores para mí. Me llamó la atención esta parte y lo resaltamos, ¿no? Aquí nuestro hermano Luis y un servidor, esta parte de seguir. Queremos ser seguidores de Cristo, que somos discípulos del gran maestro y basta al discípulo ser como su maestro, ¿no? Entonces, el estar siguiendo los pasos todos los días del Señor Jesús, lo que él hacía, él predicaba, él decía, el reino de Dios se ha acercado y daba esas buenas nuevas, ¿no? Que es la palabra evangelio. Y dice aquí, les voy a enseñar a ganar seguidores para mí. Entonces, estamos en esta parte aprendiendo cómo tener esas estrategias, cómo tener esa herramienta, sí, de predicar la palabra del Señor, el evangelio, las buenas nuevas de salvación, pero teniendo esa estrategia para ganar
almas para Cristo. Aquí lo dice así, no seguidores. Para mí esto lo podemos ver en la versión de traducción al lenguaje actual. Y fíjese, hermano, que tenemos como base, obviamente, la palabra del Señor. Como el año pasado, no sé si usted recordará, hermano, querido amigo, si usted estuvo siguiendo los estudios, se pudo dar cuenta que estuvimos teniendo como base, sí, la Biblia, la palabra de Dios, pero en la edición de la Biblia del Pescador, edición liderazgo, y se estuvo hablando acerca de toda esta parte de cómo debe ser el líder, cómo debe ser la vida del cristiano que está a la vanguardia. Pero en esta ocasión también vamos a tener la Biblia del Pescador. Yo aquí tengo el ejemplar, ya está viejita esta, pero aquí tenemos esta Biblia y tenemos en estas secciones como tal esta parte en la que nuestro hermano Díaz Pavón ha tenido a bien, con la ayuda del Espíritu Santo, pues a tener estos tópicos en donde vamos a irnos apoyando, hermano. Y haciendo mención de esto, quiero comentar esta parte de aquí. Ya mi hermano Luis fue por la suya. A ver, hermano, nos puede enseñar su Biblia también. Ahí está, hermano. Excelente. Perfecto. Y dice aquí, hermano, querido amigo, esto es un comentario que hace nuestro hermano Díaz Pavón y dice, seguir a Jesús supone cumplir una tarea, ¿no? La gran comisión. Y no cualquier tarea, sino la que Él ha dispuesto, la que claramente señala en Mateo 4:19, lo que acabamos de leer ahorita, ser pescadores de hombres, es decir, alcanzar vidas para Cristo. Y otro de los comentarios que hace es este, y aquí es en donde está el meollo del asunto. Dice, el problema que el cristiano común enfrenta a diario, escuche, no es el desconocimiento de la verdad bíblica, sino la ignorancia sobre dónde encontrar un versículo apropiado para determinada situación en particular. Si bien es cierto, hermano, creemos, dice la escritura, ¿no? Que la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para instruir, para guiarnos, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Es cierto, pero no sé, hermano, querido amigo, si a lo mejor le ha pasado alguna vez, le ha pasado a usted, hermano Luis, que a lo mejor quiere acercarse, no sé, a lo mejor a una generación de adolescentes y dices, ¿qué texto, no? ¿Cómo poder hablarle a una persona? ¿Si le ha pasado Claro. alguna vez, hermano? Sí, sí, y además, pues es difícil, ¿no? Porque ahorita la juventud, pues, está en otro rollo, ¿no? En otro ambiente, en otro pensamiento, y acercarse a ellos para hablar de Dios no es fácil, al menos de que sean jóvenes que vengan de cunas cristianas o que tengan relación con algún cristiano y más o menos tengan la idea. Pero si no, o sea, tú te acercas a una preparatoria, a una vocacional, y les quieres hablar de Dios, y pues nada más, en primera no te entienden y en segunda no te hacen caso, ¿no? O sea, porque es difícil, pero si encontramos los puntos exactos que nos dan las Sagradas Escrituras para poder hablarles y para poder llegar a su corazón, pues es lo que buscamos, ¿no? Es lo ideal. Para esto nosotros tenemos que escudriñar las escrituras para saber qué textos podemos hablarles y cómo decirles. Porque si llegamos y les decimos, si no te conviertes, te vas a ir al infierno, pues no nos van a hacer caso y se van a reír de nosotros, ¿sí? Pero si Es, nosotros les vamos dando los pasos, ¿sí? Y les damos el texto ¿cómo le diré, hermano? Que le llegue el texto que le clave, ¿no? El corazón, ahí va a empezar, como dice el Señor, tú pon la semilla que yo me encargo de lo demás, ¿verdad? es correcto. Y ahí es en donde esta serie de estudios es donde vamos a encuadrarnos, hermanos, porque ahorita mencionábamos la parte de la juventud, ¿no? Pero a lo mejor la parte a lo mejor de personas que sean, no sé, que les vaya bien económicamente y que digan, no, pues yo no Ujú. tengo ningún problema, ¿no?
y no necesito ujú, a Cristo, y cómo hablarle a estas personas, o a lo mejor a gente que diga, no, ¿sabes qué? Esto ya no es para mí, yo ya hice mi vida y yo no, yo ya no quiero, eso era para los jóvenes, ¿no? O al contrario, los jóvenes van a decir, no, eso mejor para los ancianos, para los viejitos, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo esta parte es importante que conozcamos y como bien decía mi hermano Luis, esa palabra exacta, obviamente, hermanos, siempre guiados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, vamos a adentrarnos porque lo dice, hermano, aquí en esta parte, usted lo ha de recordar, Romanos 10, 14, 15, y estamos ahí señalando el versículo 17. Dice el apóstol Pablo a los romanos, ¿cómo pues van a invocar en aquel en el cual no han creído? Se pregunta, ¿no? Luego dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Ahí es en donde está el asunto también. ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, es decir, el Evangelio. Y resaltamos esta última parte. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. A veces queremos solamente evangelizar con nuestro testimonio y es correcto, ¿no? O solamente queremos de todas nuestras experiencias y experiencias, pero a veces se nos olvida como tal el mensaje de salvación. Yo me acuerdo, querido hermano Luis, a mí cuando estaba yo en los párvulos, en los primarios, me enseñaban esta canción, ¿no? De yo pequé, pero Dios me ama y Cristo murió por mí, yo le recibo y ya soy su hijo y ese es el plan para mí, ¿no? Entonces, a amén, veces nos vamos como en esta parte solamente de decir, va, bueno, es que Dios te puede ayudar, Dios te puede sanar, Dios te va a dar esto y lo otro, y hablamos como de un evangelio de la prosperidad, ¿no? Y nunca hablamos del pecado, o nunca hablamos del amor de Dios, o decimos, bueno, es que todos somos hijos de Dios, cuando la Biblia es clara, ¿no? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y ahí está la clave, ¿no? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ahí está la clave, les dio la potestad, el derecho de ser hijos de Dios. Entonces, esa parte es la que tenemos que tener clave, pero a esa donde vamos, y al menos hermanos, en este estudio, en estos breves minutos que nos quedan, queremos hablar acerca de 6 tópicos. El primero, cómo hablarle a personas que a lo mejor están viviendo en adulterio, ¿no? Una situación a lo mejor complicada, a lo mejor ahí sensible, pero que también necesitan a Cristo. ¿Cómo hablarle, hermano, a aquellos que están a lo mejor en una situación de drogadicción, de vicios, de alcoholismo, que a lo mejor tratan de encontrar la felicidad o la salida a través de estas cosas? ¿Cómo hablarle a personas, a lo mejor ya en esta edad avanzada, ¿no? En los ancianos, o a lo mejor que ya dicen, bueno, es que yo ya estoy en la parte final y yo ya no necesito nada. ¿Cómo hablarle a personas que a lo mejor tienen ese sentir, ¿no? De lo artístico, de a lo mejor algo, no sé, musical, a lo mejor teatral, no sé, pintura, escultura, que también necesitan al Señor? ¿Cómo claro, hablarle, hermano, a personas que no creen en Dios? Que de plano dicen, ¿sabes qué? Yo no creo en eso. Yo no. Y es muy común, ¿no? En estos tiempos, ¿no? Y por último, ¿cómo hablarle a lo mejor a estas personas, este grupo de gente que está a lo mejor metida en esta parte deportiva de los atletas y que a lo mejor, hermano, usted pudiera conocer a alguno de, no sé, en su familia, en su colonia, a lo mejor, no sé, en su trabajo, que se encuentra en alguno de estos rubros, ¿no? A lo mejor diga, no, pues es que yo tengo a lo mejor allá en el trabajo alguien que ya está en la tercera edad y no sé cómo hablarle, ¿no? O a lo mejor mi vecino es feo completamente y pues ya, que el Señor le bendiga, bueno, lo que él crea. Pero hermano, a eso hemos sido llamados, a hablar del Señor. Entonces, con la ayuda del Señor, hermano, muy sencillamente y de manera en estudio, si usted quiere comentar, hermano, algo, o mi hermano Luis, si quiere también agregar algo aquí, vamos a irlo platicando. Entonces, vamos a empezar con esta parte. ¿Cómo hablarle a los adultos? La palabra del Señor, hermano, es muy clara y todas esas historias que están allí en la Biblia son también como para ese testimonio, ese ejemplo de lo que nosotros podemos hacer. El mismo Señor Jesucristo se encuentra en esta situación
Y en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 3 al 6, usted lo puede leer. Incluso algunas Biblias tienen este cintillo, ¿no? Que dice ahí, la mujer adúltera. Entonces, ¿cómo hablarle a estas personas? ¿Cómo lo hizo el Señor Jesús, que es nuestro gran maestro? La Biblia nos dice que usted conoce la historia, hermano, que llegan y le empiezan a acusar, la llevan ante los pies del maestro y la quieren apedrear. Ahí podríamos hacer un paréntesis, ¿no, hermano? De que solamente llevaban a la mujer, pero ¿dónde estaba el hombre, Ajá. no? Para tener esta situación, ¿o no, hermano Luis, no? ¿Dónde estaba el hombre, no? Y a Sí, veces, sí, 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 y a veces solamente dicen, no, es que la mujer, pero ahí hacemos este paréntesis y ¿dónde estaba esta otra persona, no? Pero podemos ver, hermanos, si nos vamos un poquito más hacia adentro en este estudio, nos damos cuenta que el interés del Señor Jesús iba más allá. Es decir, aquellas personas llevaban a aquella mujer para tentar al Señor Jesucristo. Usted lo puede leer ahí en la Biblia, y este es el comentario que hacen allí en la Biblia del pescador. Dice, se lo leo por usted, esas personas no estaban interesadas en la mujer ni en su santidad. Su acusación era injusta, pues su propósito era tentar a Jesús. Él no escucha acusaciones injustas, vanas y malintencionadas. Dios es justo y nos ama. Es decir, hermano, en este comentario que hace el doctor Díaz Pavón, es este comentario, ¿no? A veces se juzga a la persona con el otro afán de a lo mejor buscar exhibir, buscar a lo mejor tentar, pero el interés, hermano, de nuestro Dios es por la vida, por el alma de las personas. Y el Señor Jesucristo en ese momento, conociendo, Él siendo Dios, siendo omnisciente y sabiendo todas las cosas, usted puede leer la historia que incluso Él hasta estaba escribiendo así en la tierra, estaba haciendo algunos ahí dibujos, y el interés realmente del Señor Jesús era por la persona, por aquella mujer. Ahora, dice en esta frase, todo pecado ya se requiere pasmó. la sangre de Cristo para ser perdonados. Todo pecado, hermano. La Biblia dice esto, ¿no? La paga del pecado es la muerte. A veces decimos, bueno, es que hay algún pecado más grande que otro. Bueno, es que yo soy mentiroso, pero no soy adúltero, ¿eh? Yo no soy fornicario. Pero a veces como que desobedezco a mis papás y no obedezco, no lo hago. No, hermano, todo pecado requiere la sangre de Cristo para ser perdonados. Y esto lo comenta el doctor Díaz Pavón también. A veces pensamos que un pecado nos condena más que otro, pero todo pecado condena. No hay hombre ni mujer que no necesite la misericordia de Dios. Entonces, a veces como nos escandalizamos con este tipo híjole, es que ese es adúltero y no, mejor no me junto con ellos porque se me vaya a pegar o algo así, sino tenemos que tener también esa sensibilidad y reconocer lo que hace rato mencionamos, que haya ese reconocimiento de que hemos pecado contra Dios. Cristo ofrece un nuevo comienzo. En su misericordia, Cristo nos ofrece una nueva vida, libre de la condena del pecado, una vida de santidad. Es decir, hermanos, ustedes nos vamos dando cuenta, hablar acerca de cuál es el propósito que Dios tiene para la vida del hombre y de la mujer. Cómo es que el Señor crea el sexo, pero dentro de un marco de santidad, de un marco hermoso llamado matrimonio. Y en esta parte del adulterio, cómo ha venido el enemigo a tratar de distorsionar. Y a veces pensamos que no hay consecuencias de esto, pero la paga del pecado es la muerte. Sin embargo, la dádiva, hermano, el regalo que Cristo nos ofrece es la vida eterna, un nuevo comienzo. Hay un texto también aquí que habla acerca también de lo que es en Lucas 18, del 10 al 14, la parábola del fariseo y del publicano. Y comentan también aquí en la Biblia del pescador. Lo importante no es qué pecado hemos cometido, ni siquiera cuántas veces lo hemos hecho, aun si ese pecado se llama adulterio. Lo importante es arrepentirse hoy, creer en Jesús y aceptarlo como nuestro Salvador. Él nos ama y quiere que lo recibamos ahora. Entonces, hermano, tenemos ese ministerio, dice el apóstol también, de la reconciliación. Usted a lo mejor sabe de alguna situación
en la familia, en algún conocido, con algún amigo que a lo mejor está viviendo en esta parte, es importante, hermano, que vayamos al Señor, le pidamos al Señor sabiduría, esa gracia para poder hablarle a estas personas, para que a lo mejor nosotros no vamos a convencerlo. Nosotros no somos quien para convencer, pero el que sí convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo de Dios. Estas personas, hermano, que están ensimismadas o a lo mejor sus ojos entenebrecidos por el pecado, hermano, es importante que la luz de Cristo alumbre también en sus vidas. No sé, hermano Webster, si usted quiera mencionar algo acerca de esta parte de cómo hablarle a personas que están en esta situación de pecado. ¿Tiene algún comentario, hermano? Si no, seguimos adelante. Seguimos adelante, hermano. No sé si está usted notando, creo que la transmisión se está cortando. A lo mejor tal vez sea el internet, hermano. No sé, nos escuchamos un poco cortados entonces. Yo espero que esté saliendo bien al aire porque, o que nada más sea mi internet el que se pasma de repente. Ok, Pero seguimos ok. adelante, hermano. Bien. Vamos entonces, hermano, a hablar de el segundo tópico. ¿Cómo hablarle a aquellas personas que son alcohólicos, que están en algún vicio? La Biblia lo dice claramente. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 10. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos heredarán el reino de Dios. La Biblia del pescador hace este comentario y dice, Dios quiere tener una relación íntima con el hombre y bendecirlo con su hermosa herencia, pero todas las conductas viciosas, en este caso drogas, ¿no? Alcoholismo, descarrilan al individuo del camino verdadero. El Señor Jesucristo es claro, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través del Señor Jesús. Y quiero hacer aquí una pausa, a lo mejor, y es la parte ahí de la presentación, lo que alenta a lo mejor el Internet. Allá en la iglesia central, hermano, en donde el Señor nos permite estar sirviendo, también ahí se encuentra mi hermano Luis. Se encuentra en una colonia bastante complicada, ¿verdad, hermano? Una colonia en donde está alrededor el mercado de portales, mucha situación también de personas que están en situación de calle, en donde podemos ver incluso al finalizar los cultos, desde en la mañana o en las tardes, personas que están en esta situación. ¿Le ha tocado, hermano Luis, no sé, el poder hablarle a alguna de estas personas, alguna experiencia que a lo mejor haya usted tenido en esta parte? Sí, hay algunos chicos que se dedican ahí al acomodo de los carros y todo desde temprano hasta que terminan los cultos. Hay un chico, pues, que se llama Luis precisamente, sí, que desde que yo llegué a la iglesia, sí, él se hacía cargo de mi carro y me lo acomodaba y todo, ¿no? Ese muchacho no se drogaba, ese muchacho aparentemente era sano, sí, tenía su familia, tenía su novia, sí, pero cayó en el pecado, sí. Desgraciadamente la tentación fue grande y me parece que robó algo de uno de los carros y cayó en el reclusorio, estuvo en el reclusorio y ahora que salió del reclusorio ya se droga. Yo platiqué con él porque pues les digo, yo lo conocí y no se drogaba. Platiqué con él y le pregunté qué pasaba, ¿no? ¿Por qué se estaba drogando? ¿Por qué? Si él, cuando salió del reclusorio, habló conmigo y me dijo que si podía entrar a la iglesia. Le dije que sí, lo invité. Entró dos, tres ocasiones nada más y después ya no entró, ¿sí? Y fue cuando yo lo abordé y le pregunté qué pasaba, o sea, y me dijo que pues allá adentro no tenía nada que hacer, el ambiente es muy pesado y desgraciadamente agarró la droga. Y ahora se droga este muchacho. Y por más que le he hablado, que le he dicho, sí, nada más me dice, sí, sí, ahora sí ya voy a entrar, ahora sí, ya. El próximo domingo ya entro. Y no es cierto, ¿no?
O sea, desafortunadamente el ambiente en el que él se está moviendo, con los demás chicos que andan por ahí haciendo lo mismo, acomodando carros y todo, todos ellos se drogan, todos ellos son drogadictos. ¿Sí? Entonces, como se mueve en ese ambiente, desafortunadamente él no ha sabido despegarse, él no ha sabido decir no, él no ha sabido apartarse de esas amistades que se lo he dicho. Digo, antes no te juntabas con estos muchachos y ahora que te juntas con ellos, pues ya estás igual, ¿no? Y tú querías entrar a la iglesia, entraste, Dios te llama, Dios te ama, Dios te quiere ver allá adentro. Y nada más me dice, sí, 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 pero no, no lo hacen. Entonces, desafortunadamente, el ambiente en el que se está desenvolviendo, como usted decía, hermano, la colonia es muy, muy pesada, es muy, muy fuerte, encontramos ahí de todo tipo de gentes, no le ha permitido, no le ha dejado, ¿no? Y él no ha tenido la fuerza de voluntad, porque el llamado de Dios yo comprendo, entiendo y estoy cierto de que el Señor lo está llamando y lo está invitando a llegar, pero pues el enemigo es el que está ahí más rodeado de ellos, ¿no? ¿Cómo ve usted, Sí, hermano? sí, hermano. Es algo que lo dice la Biblia, ¿no? Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, ¿no? Y Sí, que el enemigo busca como tal el tener allí en esta parte con esas cadenas del pecado, la esclavitud, el vicio, ¿no? Esa dependencia a cosas que solamente la sangre de Cristo tiene el poder para librar, para cortar, para romper toda cadena de esclavitud. Vamos entonces, hermanos, a seguir con esta parte porque vamos a ir viendo cómo hay textos que hablan acerca de esto. Proverbios 31, 4 y 5 lo dice también claramente, estos consejos en Proverbios. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Hace el comentario la Biblia del pescador y dice, el alcohol y las drogas pervierten el juicio de sus consumidores, los alejan del bien y de Cristo. Dios quiere que se acerquen a Él hoy y se alejen de los vicios. A lo mejor esta parte, hermano, suena muy fácil el decirlo, ¿no? Pero es un constante estar hablando, estar orando, estar clamando, estar acercando, estar en ese acompañamiento también con estas personas, así como lo hacía nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Él estaba allí con los pecadores, estaba allí con estas partes que necesitaban y que buscan también a lo mejor saciar ese vacío que a lo mejor tratan de llenar a través del alcohol, a través de una sustancia. No sabemos cuál es esa parte que hoy en día está ya no solamente con personas adultas, sino desde los adolescentes hay también esta lucha. La Biblia lo dice también en Filipenses 4 8 y 9, ¿no? En esto pensad, dice el apóstol a los filipenses, los pensamientos incorrectos pueden conducir a la adicción. A veces esta parte de solamente estar de ociosos por todo lo que han sido bombardeados, ¿no? El príncipe de este mundo, el enemigo que está lanzando estos ataques, esos pensamientos van produciendo esta parte de tratar de seguir buscando, ¿no? Pero Dios quiere que el hombre mantenga su mente ocupada en lo bueno dice en esta parte, ¿no? Que pensemos en la eternidad, en las promesas de Dios, en el gozo y la paz que otorga Jesucristo. Dios, el Señor Jesús, promete ayudar en el proceso y está con quienes lo buscan. Es un proceso. No va a ser a lo mejor de la noche a la mañana, como bien lo decía mi hermano, ¿no? Que podemos decir que a lo mejor va un día y después ya se desanima o situaciones así de va y viene, sino hay que seguir en ese constante, estarle hablando acerca del amor de Dios. También como lo habla también nuestra misión, ¿no? A, a un, a una sociedad necesitada, un auxilio real en el nombre del Señor Jesús. No solamente decir, bueno, voy a orar por ti, bueno, Dios te bendiga, sino esa ayuda real en el nombre del Señor Jesús. Filipenses 4:13 también nos habla acerca de esto y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin duda no va a ser sencillo, hermano.
No va a ser algo fácil porque el enemigo de nuestras almas, hermano, quiere también matar, dice la Biblia en Juan 10:10, ¿no? Que el ladrón viene para matar, perdón, para robar, para matar y para destruir. En ese proceso, ¿no? Quiere robar, quiere matar y quiere destruir. Entonces no va a ser sencillo, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo paso a la santidad es posible en Cristo, dice el comentario, ya que Él da las fuerzas y se puede dejar el vicio y nacer a una vida en Jesucristo. Eso es lo que va mencionando la Biblia del pescador y también hace este último comentario, igual en Filipenses 4 del 1 al 7. Regocijaos en el Señor siempre. Y dice este comentario en la Biblia del pescador, Dios tiene la solución para todas las preocupaciones del ser humano. Tal vez, hermano, ese es el meollo, ¿no? La causa, ¿no? La preocupación y para dejar de pensar en ese problema, entonces me meto al alcoholismo porque estoy muy estresado, entonces voy a relajarme con el tabaco, el cigarro, los vapeadores, porque no me entienden mis papás, entonces voy a perderme a lo mejor en alguna droga, en alguna situación que me haga olvidar de los problemas, pero el único que puede librarnos, el que nos entiende, el que nos conoce, querido hermano, querido amigo, se llama Cristo Jesús. Y él, hermano, promete cuidar a quien confía en él. Su promesa es vida, es paz, es gozo. Él solo pide una fe sincera. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, hermanos, sí, será complicado. Nadie dijo que sería sencillo, pero tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Vamos a ir adelantándonos, hermano, porque nos faltan varios puntos. Y también este tópico, hermano, es muy interesante, es bello. Hablar de Cristo a estas personas que se encuentran ya en la tercera edad, le conocen la edad de oro, ¿no? Y la Biblia también habla acerca de esto. Levítico 19:32 dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Esto lo encontramos en la Reina Valera 1960. Pero fíjese, hermano, que en la nueva traducción viviente me llamó la atención este versículo porque dice, ponte de pie en la presencia de los ancianos y muestra respeto por las personas de edad. Teme a tu Dios, yo soy el Señor. ¿Qué importancia el Señor le está dando también a estos hermanos, estas personas que están en esta edad, ¿no? Que a veces muchos como jóvenes o adolescentes ya no respetan, o que muchos dicen, bueno, pues es que ya, los hermanos ya pasaron de moda, ya ellos ya están grandes, ¿qué van a aportar? ¿Para qué hablarles de Cristo? ¿Para qué si, bueno, ya, lo que pasó en su juventud, pues ya, lo que pasó ya pasó, ¿no? Pero la Biblia habla acerca de esto. Dios no desprecia al anciano, hermano. Al contrario, lo ama de tal manera que le ha reservado un lugar de honor en la congregación. Entonces, es importante, querido hermano, esta parte, ¿no? El trabajar, mi hermano Luis Webster está trabajando en la iglesia, también ahí como pastor asociado en la clase de la vanguardia femenil, ¿no? Y podemos ver también esta importancia. Hermano, usted a lo mejor que tiene este trato, a lo mejor con mis hermanas, digo, no es que todas mis hermanas sean de la tercera edad ahí en la vanguardia femenil, no, 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 pero en la mayoría, al menos acá en la iglesia central, pues son hermanas que ya son grandes, ¿no? Y qué importancia es ese trabajo con las hermanas y con esta edad, hermano. ¿Quisiera usted ahondar un poquito en esto? Sí, claro, mira, afortunadamente estoy trabajando con ellas, para mí es una bendición, sí, es un poquito difícil porque pues son hermanas que tienen muy arraigado su sentir, ¿no? Tienen muy arraigado el cómo deben de ser las cosas cuando ya son personas de la tercera edad que tienen mucho tiempo en la iglesia. Entonces ellos quieren seguir como era antes, no permiten cambios. Y nosotros eh, procuramos no tener los cambios, ¿verdad? Llevar las cosas como deben de ser, como nos lo marcan los cánones de la iglesia. Es muy importante porque ahí en la vanguardia femenil tenemos hermanas viudas
tenemos hermanas que viven solas, tenemos hermanas que están enfermas por la misma edad, ¿sí? Tenemos hermanas que se sienten solas, ¿sí? Y ahí es en donde está la labor de todos y cada uno de los que colaboramos en ese ministerio, ¿sí? El que no se sientan solas, el que se sientan acompañadas, el que saben que el Señor está con ellas, son hermanas de mucha fe, ¿sí? Tenemos también hermanas jóvenes, ¿eh? Tenemos hermanas solteras, hermanas divorciadas, jovencitas que no quieren estar con jóvenes, que quieren estar ahí en la vanguardia porque se sienten a gusto o porque le gusta la forma de predicar de nuestra hermana Elvira, ¿sí? O de alguno de nosotros, ¿sí? Se sienten a gusto y eso es lo que nosotros queremos, que vengan, que se sientan acompañadas, que se sientan apapachadas, ¿sí? El Señor las ama, el Señor las cuida, las protege, las sana, ¿sí? Tenemos muchos testimonios ahí en la vanguardia, hermano, de hermanas que han estado muy enfermas y el Señor las ha sanado, ¿sí? Amén. El Señor las ha sacado adelante. Sí, así como también tenemos hermanas que el Señor ya las ha llamado, ¿sí? Y ya están en la presencia del Señor, ¿sí? Pero se Sí, van con ese gozo, se van con esa alegría de que van a estar con el Señor, ¿sí? Y de todo lo que han aprendido y que también nosotros, no por ser egresados del instituto y porque nos digan que somos los pastores o algo, este, aprendemos mucho de ellos. Ellos claro, nos enseñan, ¿sí? Ellos con su sabiduría, con su vivir, con todo lo que vivieron, sus experiencias que han tenido en el transcurso de su vida, nos las van transmitiendo. Nosotros vamos aprendiendo también de ellos. O sea, amén, es echar a una hermana, a un hermano que necesite de amor, porque hay algunos que necesitan amor, que están solos, que viven solos, ¿sí? Que otras hermanas que se dedican a visitar precisamente a los ancianos para llevarles la palabra porque ya no pueden asistir a la iglesia porque están enfermas, ya no pueden ir solas o ya sus familiares no las dejan ir solas y los familiares no son hermanos, ¿sí? Y no los llevan a la iglesia. Entonces, tenemos unas hermanas que las van a visitar, que les llevan la palabra, que les van a ayudar inclusive en los quehaceres de su hogar, ¿sí? Inclusive en su persona, ¿sí? Hay hermanitas que ya están postradas en cama y hermanas que las van a ayudar, que las van a bañar, que las van a arreglar su casa, que les van a hacer comida. Entonces, es bonito y es necesario, ¿sí? Porque claro. son los pilares, pues, ¿sí? Así es, hermano. Gracias, hermano. Y teniendo esto en mente, vamos entonces a ver, porque nuestro hermano habla, nos platica del trabajo que se hace con las hermanas que ya están en la iglesia. ¿Cómo hablarle a aquellas personas que están en esta edad y que no conocen a Cristo, ¿no? Y que a lo mejor están tan arraigados en, pues así lo hacíamos antes, toda mi familia era católica y yo crecí así y voy a morir así, ¿no? Toda mi familia era así y cómo presentarles el mensaje, cómo hablarles de Cristo, las buenas nuevas a personas que a lo mejor digan, no, esto ya no es para mí, ¿no? Que bien decía nuestro hermano, ¿no? Esta parte de muchos se sienten solos o tal vez inútiles, tal vez se sientan a lo mejor frustrados o a lo mejor bien que no necesitan de un salvador, ¿no? Pero, ¿qué dice la Biblia? Daniel 7:9, me llama la atención, obviamente entendemos y vemos el contexto de este libro, de Daniel, un libro profético completamente, pero me llama la atención cómo lo presenta aquí en la Biblia del Pescador, porque dice, en Daniel 7:9, Dios mismo se presenta como un anciano de días, ¿no? Usted lo ha leído alguna vez y dice, vi al anciano de días. Dice, cuando se revela como un juez honorable, noble y sabio, las características, ¿no? De un anciano. De esta manera establece, y yo no lo había visto de esta forma, ¿no? Pero se establece el modelo del anciano como ejemplo. Dios tiene una tarea hermosa para el anciano que se deja usar por Dios. Entonces, hay un propósito. La Biblia lo dice así en Salmos.
Jehová cumplirá su propósito en nuestras vidas. Y ahí también está la vida del anciano, ahí también está la vida de aquella persona que a lo mejor ya ha transcurrido sus años, pero Dios aún sigue con ese amor por estas personas. Y mira, hermano, hay algunas, esta diapositiva tiene bastantes letras, pero se la voy a leer. Dice, a veces se piensa que en esta edad, lo que bien decía nuestro hermano Luis, ya se perdió el propósito de Dios para su vida o lo que ya lo hizo, o que ya lo hizo todo y solo queda esperar una muerte en paz. Sin embargo, hermano, Dios tiene un plan distinto para el anciano. El Espíritu Santo hace que sueñe de nuevo y le da vida y ministerio, así como nuevos logros y metas. La vida no termina hasta que nos encontramos cara a cara con Él. Es decir, presentar este evangelio diciendo que Dios tiene un plan también para la vida de estas personas. Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan muy especial para ellos y que no es nada más decir, bueno, pues ya viví aquí y ya, ¿no? Sino que teniendo claro de que han de cerrar sus ojos algún día aquí en la tierra, pero van a abrirlos delante de la presencia de Dios. ¿Y cuál será entonces lo que han de decirle al Señor? Joel 2:28, un texto muy conocido por nosotros cuando se habla acerca de la promesa, ¿no? Del Espíritu Santo, pero hay una parte incluso que menciona a los ancianos. Vuestros ancianos soñarán sueños, ¿no? Entonces, el propósito que Dios tiene también para las personas que están en esta edad. Me llamó mucho la atención esta frase que estaba ahí en la Biblia del pescador y dice, la vejez es para dar ejemplo al imprudente, enseñar al ignorante y estar firmes en la fe cuando el joven, por su inmadurez, flaquea. La importancia, hermano, de la vejez también. Dice también en Tito 2 del 2 al 5 estos consejos y habla esta parte, ¿no? En Tito acerca de los ancianos, de las ancianas, y va dando los consejos también y dice, el anciano tiene que ser sobrio, serio, prudente, sanos en la fe. Obviamente entendemos, hermano, que muchas veces el contexto de la palabra anciano se refería a lo mejor al pastor, ¿no? Al que estaba al frente, al líder, pero también hace una mención y dice, las ancianas sean reverentes en en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino. Y me llama esta frase mucho la atención, maestras del bien, que enseñen, que vayan guiando a estas nuevas generaciones. Entonces, Dios tiene algo especial también para la vida del anciano y de la anciana. Bueno, vamos ya a esta última parte, hermanos. Vamos a ir ya viendo esta parte de los otros tres tópicos que nos quedan de manera pues breve. Mi hermano Luis ha de tocar estos tres aspectos y a lo mejor, repito, hermano, usted conoce a alguien o a lo mejor se le viene a la mente a alguien que está en estos tópicos. Y así que pongamos atención, hermano, de cómo poder acercarnos, cómo poder hablar. La Biblia habla acerca también de este tipo de personas, de este grupo también, que es muy especial para Dios. Adelante, hermano Webster. Sí, hermano, muchas gracias. Bien, hermanos, hermanas, ahora vamos a tratar otros tres tópicos. Sí, hablaremos de cómo evangelizar a los artistas, a los ateos, a los atletas, como ya lo había comentado mi hermano Felipe. Vamos a comenzar con los artistas. Primeramente, evangelizar, hermanos, es transmitir la fe cristiana a través del patrimonio cultural de nuestra iglesia. Por ejemplo, en la arquitectura, en la pintura, en la escultura, en la música, etcétera, ¿no? Nos referimos, hermanos, a lo que ordinariamente tratamos. Esto sin limitar otras manifestaciones como podrían ser la orfebrería o otro tipo de actuaciones, ¿sí? Porque la búsqueda de la verdad, hermanos, no es ajena al mundo del arte. Esto no quiere decir que porque sean artistas, pintores o escultores o músicos estén fuera de buscar la verdad, ¿sí? La palabra de Dios nos dice en el libro de Éxodo, si buscamos en el capítulo 35, del versículo 30 al versículo 35, cómo nuestro Señor llamó a dos hombres llamados Besalael y me cuesta trabajo pronunciarlo, a Oliabat, ¿sí? En este caso, hermanas, los llamó para hacerse cargo de armar todo el tabernáculo. Los llenó de
sabiduría, de corazón, para hacer toda obra de arte y de invenciones. Nuestro Dios, hermanos, utiliza instrumentos humanos para captar nuestra atención y para dejar una impresión duradera en nuestras vidas. Por ejemplo, usa herramienta para evangelizar, para dar el mensaje de salvación. Inclusive, no sé si ustedes se han dado cuenta o en la iglesia hay un grupo de teatro que en la Semana Mayor, ¿sí? Hacen la representación, ¿sí? Del nacimiento de nuestro Señor Jesús, hacen la representación, ¿sí? En Navidad hacen los niños, ¿sí? Hacen ¿cómo se llaman? Pastorelas, ¿sí? Hacen sus Los pastorelas, cuadritos, ¿no? Los ¿sí? cuadritos de Navidad que hacen, ¿no? Los cuadritos Los navideños, pequeños. ¿sí? Los cuadritos navideños, ¿sí? Leamos lo que dice Romanos 5:8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, murió por nosotros. El arte ha estado siempre ligado, perdón, desde sus orígenes y ha tomado en consideración el arte religioso. Es una denominación utilizada para todas aquellas producciones artísticas que tengan y que tienen como fin un culto, ¿sí? A lo sagrado, a lo divino, un culto a nuestro Señor. Este tiene su origen en la consideración de la fe, ¿sí? Hablemos de estas personas y hablemosle a estas personas que se dedican a todas estas formas de demostrar su arte, que fue el Señor quien les dio ese don que es utilizado, debe de ser utilizado para su beneficio como para el beneficio de todos aquellos que lo rodean. ¿Sí? El arquitecto pues nos ayuda a la construcción de las viviendas, a la decoración de las viviendas, ¿sí? El pintor pues nos hace bosquejos, nos hace retratos, ¿sí? Ese es arte, ¿sí? Pero ese arte debe de estar avalado por el Señor, debe de estar avalado por Cristo. Nosotros debemos de hablarles a ellos para que también se acerquen a Cristo y ese arte que tienen como el cantar, el trabajar en una obra de teatro, ¿sí? Sea para dar el mensaje de salvación, sea para decirle al mundo entero, Dios te ama, Dios te invita a que estés con Él, ¿sí? Para eso hablemosles a estas personas y veamos que también ellos necesitan del Señor, ¿sí? Que nosotros debemos de hablarles del Señor. Pero para esto nosotros debemos, como le decía yo anteriormente al hermano, debemos de escudriñar nuestras escrituras para que podamos encontrar los puntos, los versículos exactos para poderle hablar a las personas, ¿sí? Así como el hermano ahorita nos mencionó versículos en los que hay que, para poderle hablar a un alcohólico, a un drogadicto, a un anciano, ¿sí? Así también para hablarle a un artista, porque desafortunadamente los artistas no creen que el Señor, bueno, no todos, ¿verdad? Hay artistas cristianos, ¿sí? No creen que el Señor les da el don. ¿Y ustedes creen que el Señor nos da los dones? Por supuesto que sí. ¿O qué opina usted, hermano Felipe? Ay, perdón, hermano. Es que no encontraba aquí el botón. Yo creo que son estas personas que tienen este don, ¿no? A lo mejor son muy sensibles y que puede llegar un momento en el que haya como esta parte eh, de sentir como ser muy orgullosos, ¿no? Es decir, de como canto muy bien, como toco muy bien, como hago esto, y puede llegar el caer en esta parte, ¿no? De sentirse a lo mejor capaz, ¿no? Por sus propias fuerzas, que no necesiten el reconocer que toda dádiva, todo don perfecto proviene de lo alto, ¿no? De nuestro Dios. Entonces, pero qué importante también es hablarle acerca de esto y qué mejor ejemplo, ¿no? Nuestro mismo Dios, ¿no? El que es el creador, ¿no? Esa creatividad que tiene nuestro Dios al crear
todas las cosas todo. cuanto podemos ver y aún lo que no podemos ver, cómo es nuestro Dios también en esta parte de la creación de nuestro Dios. Y es importante también que estas personas crean y conozcan al único Dios verdadero. Pues simplemente vamos a ver el arte de nuestro Señor, el universo, cómo está creado el universo, ¿no? Claro, ¿Sí? Pues nos gozamos en ver una luna, nos gozamos en que sabemos que el sol nos calienta, en la noche que vemos las estrellas, ¿sí? Ese es arte, el Señor es su arte del Señor, el Señor lo creó, ¿sí? El Señor le dio la belleza, le dio el acomodo, ¿sí? Es arte. Entonces el Señor no está peleado con el arte, al contrario, ¿no? Quiere que el arte, pero también quiere que lo amemos, que lo adoremos, ¿sí? Bien, ahora también podemos ver cómo evangelizar a una persona atea. Esto es un poco difícil, ¿sí? Porque el ateo, pues, no cree, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es considerar que para Dios todas las personas son valiosas e importantes, ¿sí? Todas, porque todos somos creación del Señor, ¿sí? Aunque no todos somos hijos de Dios, porque no tenemos esa dádiva que el Señor nos da, ¿verdad? Todas las personas son valiosas e importantes. Vamos a recordar, hermanos, que no hay una sola persona cristiana que no esté llamado a evangelizar, ¿sí? Porque ese es un mandato del Señor, ir hasta el rincón de la tierra para llevar su palabra, ¿sí? Ya que las buenas noticias deben de ser compartidas para todos. En el libro de Génesis, el cual es un libro de los comienzos y nos permite ver el principio de una multitud de realidades que integran nuestra existencia cotidiana, como la creación del universo, nuestro planeta y lo más importante, el comienzo de los seres humanos. Tomemos en cuenta que una persona atea niega la existencia de Dios. Supone que este mundo físico surgió de la nada. El problema es que en la naturaleza no hay nada que haya surgido de la nada. ¿Cómo nos explicamos o cómo nos podemos explicar lo que le decía ahorita al hermano, la existencia de millones de galaxias o de billones de estrellas? ¿Sí? ¿Cómo lo podemos explicar? Solo la palabra de Dios afirma que son creaciones de Dios. ¿Sí? Tome en cuenta que en la creación el mandato de Dios es que cada ser viviente se multiplique según su especie. No existe la evolución en el planeta, ¿sí? No existe la evolución en el plan de Dios. Dice su palabra en Génesis 42:6, yo, Jehová, te sostendré por la mano para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. ¿Sí? ¿Quiénes moran en tinieblas? Los ateos, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo vino a librar a cada persona de la opresión del alma y de una sentencia de muerte. ¿Sí? Llevemos a estas personas incrédulas a la luz, a la salvación, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Claro, siempre respaldados por la palabra de Dios. ¿Sí? Siempre buscando los textos adecuados para podernos dirigir a ellos, porque ellos tienen sus creencias, ¿sí? De que Dios no existe, ¿sí? O de que Dios fue un hombre cualquiera, ¿sí? Entonces, para que nosotros podamos acercarlos al Señor, ¿sí? Nos dice, nos refiere la Biblia del pescador a Génesis en el capítulo 1 desde el versículo 1 hasta el versículo 35, me parece, si no mal me equivoco, ¿sí? Que es la creación, cómo el Señor fue creando este mundo, este universo, ¿sí? Cómo fue acomodando todo para beneficio de nosotros, ¿sí? Porque no lo hizo nada más porque lo quería hacer, ¿sí? Lo hizo porque el Señor nos ama y el Señor nos iba a dar cada una de las cosas, ¿sí? El Señor hizo la luz, el Señor dividió el mar de las aguas de la tierra, ¿sí? Creó al hombre, creó a la mujer,
mujer, nos dio el soplo de vida. Si somos creación de Dios y todo lo que nos rodea es creación de Dios. Toda la naturaleza es creación de Dios. ¿Sí? La sabiduría que cada uno tiene es creación de Dios. ¿Sí? Los médicos, los arquitectos, los ingenieros, inclusive hasta los mismos albañiles, ¿sí? Tienen el conocimiento porque el Señor se los da y el Señor les dio ese don, ¿sí? El don para ser maestro, el don para ser doctor, ¿sí? Para tener la sabiduría para ser un abogado, ¿sí? Entonces, es la única forma de que nosotros les podemos demostrar a las personas ateas que somos creación de Dios, ¿sí? Y por último, hermanos, vamos a ver, que utilizar lo que nos comentaba el deportista, ¿sí? A alguien que está concentrado y muy adentrado en el deporte, ¿sí? Ya sea porque vive del deporte o porque simplemente es un aficionado, le gusta, le gusta demasiado, ¿sí? De esto nos puede hablar un poquito nuestro hermano Felipe, porque me parece que nuestro hermano Felipe es profesor en educación física, ¿no? Sí, hermano, ahí andamos en esta parte también del deporte, ¿no? Y creo que a lo mejor últimamente hemos visto, ¿no? Como futbolistas, como no sé, de grandes, así como de primer nivel, ¿no? Por así decirlo, de alto rendimiento, van reconociendo, ¿no? Y van diciendo, bueno, es que le doy la gloria a Dios, pero a lo mejor es un Sí. ambiente, pues, muy complicado, a lo mejor la fama, ¿no? El reconocimiento, el ambiente a lo mejor es difícil y decir, bueno, pues es que no necesito a un salvador porque todo me va bien, gano bien, ¿no? Entonces, a lo mejor hablamos de gente de alto rendimiento, pero podemos ver a nuestros muchachos que a lo mejor les gusta esta parte, o señoritas o niños, o también incluso adultos, ¿no? Que les gusta esta parte del deporte, cómo hablarles acerca de, de Cristo también, cómo acercarse. Fíjese, hermano, y ya con esto yo termino mi comentario. Una vez fuimos a evangelizar, salimos al parque, pero no era como el típico evangelismo de llevar y con una guitarra y un folleto, sino fuimos los muchachos y nos pusimos a jugar fútbol con así, fuimos a hacer la reta, ¿no? Como le llaman. Estuvimos ahí jugando con ellos, pero en nuestra Ujú. forma de jugar, nuestra forma a lo mejor de llevarnos, de no decir groserías, y a lo mejor el tener ese contacto o ese testimonio llamó mucho la atención de los demás jóvenes que estaban allí. Y ya después, cuando terminamos de jugar, nos sentamos y llevábamos agua y empezamos a repartirles agua. Y entre en esa plática era como, bueno, ¿y ustedes de dónde vienen, no? ¿O por qué son así? ¿O por qué hacen esto? Y entonces, a través del deporte, ¿no? A través de una actividad recreativa, pudimos hablarles y presentarles el mensaje de salvación, ¿no? En otra ocasión, otros muchachos fueron y a ellos les gustaban mucho las patinetas y se fueron ahí a uno de estos grupos en donde están patinando ahí. Estuvieron ahí patinando y después también pudieron hablarles de Cristo. Pero, ¿qué pudiéramos hablar un poco más acerca de esto, hermano? También ya para ir cerrando, porque el tiempo nos está ganando, hermano. Sí, ya se pasmó. Sí, creo que tenemos un problemita con, Ya se no sé si pasmó. ya me escucha, hermano. ¿Ya? Ya, hermano. Adelante, hermano, adelante. Bien. Precisamente le iba yo a comentar, hermano, que inclusive dentro de la iglesia de Portales, hay un equipo de fútbol de los jóvenes, ¿sí? Que juegan en un deportivo ahí por Coyoacán, ¿sí? Y precisamente le llama la atención a los demás equipos, ¿sí? Que estos muchachos van y como usted dice, no hay groserías, no hay insultos, no hay agresiones, ¿sí? Y eso les llama la atención y eso los acerca, ¿no? Y es una de las finalidades que tenemos todos los cristianos, ¿no? Si queremos que la gente diga, oye, ok, sí, yo quiero ser como tú, yo quiero tener lo que tú tienes, ¿no? Esa facilidad, esa expresarse, esa forma de conducirse, pues lo único que podemos hacer es hablarles del Señor y decirle, ok,
¿sí? Te puedo dar mi testimonio y te puedo hablar de la palabra de Dios como lo dice la Biblia, ¿no? Pero bien, retomando el tema, dice, el entrenamiento físico es muy bueno, ¿sí? Para nuestra salud, ¿sí? Pero entrenarse en la sumisión de Dios es mucho mejor, ¿sí? Porque promete bendiciones en esta vida y en la vida que viene. Esta declaración es digna de confianza y todos deberíamos de aceptarla. Es por eso que trabajamos con esmero, ¿sí? Y que tratamos de que, de que sea, de seguir luchando, de seguir adelante, porque nuestra esperanza está puesta en Dios, en un Dios vivo, en un Dios viviente, quien es el que nos da la salvación de toda la humanidad y en especial a todos los creyentes, ¿sí? Pero no porque nosotros nos sintamos del otro lado y sintamos que, yo ya estoy con Dios, yo ya soy creyente y el Señor ya me perdonó y todo. Vamos a dejar afuera a todos los que, como le llamamos, a los del mundo, ¿sí? A los del mundo hay que traerlos, hay que acercarlos, hay que acercar al artista, hay que acercar al ateo, hay que acercar al atleta, hay que acercar al drogadicto, hay que acercar al alcohólico, hay que acercar a todos porque todos debemos de estar con el Señor. Eso es lo que el Señor quiere, ¿sí? En cada deporte hay reglas, ¿sí? Y quien viola las reglas, ¿sí? Está penalizado. También los atletas saben que si se ejercitan de una forma incorrecta, corren el riesgo de lesionarse. La vida es similar en estos aspectos. Dios ha establecido reglas para la vida plena y hay que conocerlas para poder triunfar en el juego de la vida eterna, ¿sí? ¿Y dónde entrenamos, hermanos? ¿Sí? Entrenamos en la palabra de Dios, en las sagradas escrituras, porque es donde nos ofrece por nuestra dedicación un título, ¿sí? Un premio, una corona que nunca, nunca será dada a otra persona y que será nuestra para siempre. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio y ese premio se desvanece, ¿sí? Pero nosotros hacemos lo mismo, luchamos, ¿sí? Nos entrenamos para ganar el premio, pero este es un premio eterno, ¿sí? El atleta se entrena como exige su deporte, para que su cuerpo y su mente respondan como ellos requieren que se responda. Pero cuando se es cristiano, también se entrena con propósito y con determinación, pero se entrena con propósito y con determinación para responder adecuadamente a los retos de la vida, ¿sí? Pero adecuadamente con las reglas de nuestro Señor, ¿sí? Porque el Espíritu Santo de Dios es quien nos marca el camino, es quien nos instruye, es quien nos guía, es quien nos lleva por el camino que lleva el Señor. Es aquel que cuando nosotros nos desviamos, ¿sí? Esa vocecita que escuchamos, esa vocecita que sentimos, ese remordimiento, como dice la gente, que siente, ¿sí? Es el Espíritu Santo de Dios que nos está diciendo, aguas, no es por ahí, ¿sí? Esta es la forma de que nosotros podemos evangelizar, ¿sí? La forma en que nosotros podemos atraer la atención de la gente del mundo, ¿sí? Es con nuestro comportamiento, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de expresarnos, ¿sí? Yo tengo una experiencia, hermano, en mi trabajo, ¿sí? Cuando yo me convertí, obviamente, pues yo estaba en el mundo, ¿sí? Obviamente, pues mi comportamiento era completamente diferente, ¿sí? Cuando yo me convertí, mis compañeros de trabajo no lo podían creer, ¿no? Cuando me vieron que sacaba yo la Biblia y que me ponía yo a estudiar, me ponía yo a leer, se burlaban, se mofaban, ¿sí? Eh, el santito, ¿sí? Y infinidad de apodos, ¿no? Y cosas. Conforme ellos vieron mi cambio y fueron viendo mi cambio, así como los jóvenes esperan que los otros deportistas vean su cambio, como los artistas cristianos quieren
que los artistas que no lo son vean su cambio, vean su vida, vean que a lo mejor cambiaron, regeneraron, ¿sí? Ahora, en la actualidad, hermano, yo llego a la oficina, a mi trabajo, si no tengo trabajo por el momento, saco mi Biblia y en cuanto ellos ven que yo saco mi Biblia, dejan de reírse, dejan de hablar de doble sentido, dejan de decir majaderías, porque Luis va a estudiar, porque Luis va a escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Ya hay compañeros que me han dicho, oye, ya bajé la Biblia en la computadora y cuando no tenemos trabajo la estoy leyendo, ¿sí? Pero no entiendo esto, ¿no? Entonces, pues más o menos trata uno de explicarles, ¿sí? Y de llevarlos para que vayan entendiendo y comprendiendo la palabra del Señor. Pero eso es lo que, lo que la gente debe de ver. Yo considero que eso es evangelizar, una forma de evangelizar, ¿sí? El que vean el cambio de uno para que ellos quieran tener lo mismo que nosotros tenemos, ¿sí? ¿Cómo ve usted, hermano? Como lo dice también el apóstol Pablo, ¿no? Que somos cartas abiertas eh, ante todas aquellas personas, ¿no? Entonces, gracias a Dios, hermano, por estas experiencias, estos consejos prácticos. Y nos ha ganado el tiempo, hermano. Ya se nos ha venido bastante el tiempo. Una disculpa de antemano. Solamente queremos cerrar con esta parte que tenemos aquí en la presentación. Dice que es la gran comisión, hermano. Tenemos que ir y predicar el evangelio a toda criatura, hermano. Tenemos que hablar las buenas nuevas de salvación. El apóstol Pablo le decía a los corintios, y en la Nueva Versión Internacional, el capítulo 9, versículo 16, en su primera carta a los corintios, dice, sin embargo, cuando predico acerca de las buenas noticias, no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. Ay de mí si no predico las buenas noticias. Hermano, es nuestra responsabilidad, es la Claro, gran comisión que vayamos y anunciemos que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Su nombre es Jesucristo. Pidámosle al gloria a Dios. Señor, pidámosle al Espíritu Santo que nos dé las palabras adecuadas, nos recuerde todo aquello que a lo mejor hemos estado estudiando o que hemos aprendido en las clases dominicales, en los estudios, hermano, y que allí en el trabajo, allí en la escuela, en el transporte, ahí con los vecinos, en la colonia, en el barrio, que podamos hablarles que Cristo les ama, hablarles que la paga del pecado es la muerte, de que van camino hacia la perdición, pero que Dios puede hacer las cosas diferentes. Llámese, como bien decía mi hermano Luis, a lo mejor alcohólicos, a lo mejor drogadictos, a lo mejor ancianos, niños, deportistas, ateos, no lo sé, hermano. Dios dice la escritura y con eso terminamos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito Jesucristo para que tengamos vida y vida eterna, hermano. A eso hemos sido llamados. Damos gracias a Dios por este estudio, hermano, y que quede en nosotros este sentir, que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Así como algún día alguien nos habló, así como algún día alguien vino y nos dijo, hey, Cristo te ama, hey, lo que estás haciendo está mal, hey, hay un mejor camino que lo que estás haciendo, como lo que decía mi hermano cuando estábamos en el mundo, nosotros pues estábamos perdidos, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, nos ha dado la vida de su propio Hijo Jesucristo. Cerremos, hermano Luis, hermanos, con una breve oración, dándole gracias al Señor por estos momentos. Gracias a Dios por este estudio, hermano, y que esperemos de todo corazón que haya sido de bendición para sus vidas. Vamos a hacer esta oración. Hermano Luis, si nos puede dirigir para que terminemos este estudio. Claro. Bendito Padre y amado Señor, te damos infinitas gracias por la oportunidad que nos has dado, Señor, de hablar sobre ti, Señor. Gracias, Padre Santísimo, y te doy infinitas gracias por todos los hermanos y hermanas que se hayan conectado y que hayan escuchado y que les haya sido de beneficio para sus vidas, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que tú nos sigas iluminando, nos sigas guiando, nos sigas instruyendo, Padre Santo,
para que nosotros podamos seguir hablando de ti, para que podamos llevar esa palabra hasta el último rincón de la tierra, Señor. Gracias, Padre Santo, por todo. Te damos las gracias, Señor, y ahora te pedimos, Padre Santísimo, que tú bendigas a todos y cada uno de mis hermanos, Señor, que el ángel de Jehová acampe alrededor de ellos, Padre Santísimo, que tú los bendigas y los guardes en el hueco de tu mano. Bendice a mi hermano Felipe, Señor, y a toda su familia, Padre Santísimo. Bendícenos, Padre eterno y bendito Dios, para que podamos seguir en el camino que tú nos has marcado y podamos cumplir con lo que tú nos has llamado a hacer, Señor. Gracias te damos, Padre Santo, y te pedimos, mi Señor, que esto no pare, Señor, que continuemos, Padre Santísimo, con estas cápsulas, con estos estudios bíblicos, Señor, que sean de beneficio para mis hermanos, que a lo mejor hay personas que se conectan por primera vez por curiosidad, Señor, que les llegue al corazón, Señor, que sea la semilla que nosotros plantemos, Padre Santo, para que tú la hagas germinar. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermano Luis, que el Señor le bendiga mucho y les saludamos, hermanos, y los Gracias, despedimos hermano Felipe. con la paz de Dios a cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga y pues nos estamos viendo, primero Dios, la próxima semana. Que el Señor les bendiga, hermanos, la paz de Dios. Dios bendiga, hermano. Paz de Dios, hermanos.